Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Muy buenos días, oyentes de la UFM Stereo. Soy Mario Martínez, profesor del programa de filosofía de la Universidad de Quindío, y les doy la bienvenida a Filosofía de la Calle, el programa donde todos tienen algo que decir porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que se hace en la academia y lo que plantea una filosofía de la calle sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. En el día de hoy, en Filosofía de la Calle, les vamos a hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples del estadounidense autor Howard Gardner. Para dar inicio a este tema, que es de suma importancia para todos los que conformamos la comunidad académica de la Universidad del Quindío, debido a las reformas que se están implementando en la institución, les vamos a compartir un apartado de la política académico-curricular de la universidad con el fin de comprender mejor los alcances que la teoría de Gardner tendrá en el quehacer de los campos que confluyen en la experiencia universitaria. En el capítulo 2 de la política académico-curricular, que se dedica a la conceptualización de esta misma política, se nos explica el enfoque pedagógico de la universidad, que entre otras cosas se menciona como un enfoque integrador, sociocognitivo, experiencial. Además, en esta política académico-curricular nos dicen que el siguiente soporte al enfoque pedagógico asumido por la Universidad del Quindío se considera desde la experiencia en sentido fenomenológico. Desde esta perspectiva se sostiene que la formación de los sujetos no solo debe ser concebida en las afectaciones a lo cognitivo, sino que también se abre paso en los procesos educativos y su relación con los aprendizajes asumidos desde el accionar en el mundo. Se asume así una educación que da espacio para los territorios en los cuales la circulación del mundo propio y ajeno origina cultura, dando pie a que la experiencia permita leer, interpretar, comprender o simplemente estudiar los escenarios en los cuales se desenvuelven los sujetos. Esto es entonces lo que nos plantea la política académica, diciéndonos además que los programas académicos adscritos a las distintas facultades trabajarán sus diversas áreas del conocimiento orientados desde principios teóricos de la corriente sociocultural, neurocognitiva y fenomenológica. Estas son tres principales corrientes en las cuales los principios teóricos de la política académica se va a fundamentar. Dentro de estas tres corrientes se mencionan a varios autores, entre ellos a Vygotsky, Cole, Maturana, Merleau-Ponty y por supuesto Howard Gardner desde la tendencia neurocognitiva, el cual es el tema que nos convoca el día de hoy. Y bueno, entonces para reflexionar acerca de este tema tenemos la compañía el día de hoy del señor Diego Arbeláez, quien regresa de una experiencia educativa y laboral en Argentina y ahora nos acompaña nuevamente como docente en el programa de filosofía. Dejemos que sea entonces nuestro mismo invitado quien se presente y le regale a nuestra audiencia algo de su experiencia académica. Bienvenido, profesor Diego, muy buen día. Buenos días, profesor Martínez. Gracias por invitarme el día de hoy al programa de Filosofía en la Calle. Es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy y bueno, hablar un poco de, digamos, toda la experiencia que puede tener en Argentina, haciendo este empalme entre filosofía y psicología y también entre pedagogía y procesos cognitivos, que digamos es la tendencia no solamente ahora en la universidad también, sino además a nivel mundial, ya que digamos todos los avances que podemos obtener a través de la psicología pues son muchos aportes que hacen que este enfoque o digamos la pedagogía como se puede aplicar tenga digamos mucha más efectividad a la hora de poder enfrentar las diferentes problemáticas en el aula de clase, ¿no? Ajá, profesor Diego, ¿y usted qué estudió en Argentina? ¿Cuál fue su experiencia allá? Coméntenos un poco acerca de qué estudios adelantó y qué de pronto, digamos, la experiencia docente alcanzó en esta nación hermana de Argentina, de Sudamérica. Bueno, permítame comentarle un poco, hermano, de la historia y para todos ustedes los oyentes que nos escuchan.
Yo estuve en Argentina haciendo una maestría en psicología cognitiva en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Para explicar un poco esto de psicología cognitiva, que aunque todas las producciones que se hacen ahora alrededor de psicología cognitiva tengan tanta aplicación, no es tan conocida en realidad por su nombre, ¿sí? La psicología cognitiva se dedica principalmente al estudio de los procesos básicos, como son la memoria, la atención, la percepción, y sobre todo buscar cómo se puede utilizar estos conocimientos para enfoques como lo que tiene que ver con terapias o lo que nos compete a nosotros, que tiene que ver con el ámbito pedagógico y con la orientación educacional, ¿no? Claro, y creo que usted se desempeñó como docente en una universidad en la de la Patagonia. Sí, estuve trabajando, entre otras cosas, también en un instituto técnico en Buenos Aires. Eso fue mi primera experiencia, ¿cierto? Era un instituto técnico de enseñanza a distancia donde toda la educación es virtual, se hace todo a través de videochats, ¿cierto? Las asesorías, en la medida de lo necesario, porque todo está hecho para que funcione de forma automatizada a través de internet. Y esa fue mi primera experiencia docente. Ni bien ingresé a la Argentina, eso fue mi primer año cuando estuve allá, ¿no? Después de eso también estuve trabajando en un colegio, ¿sí? En un colegio que tiene un método muy particular, ya que ellos se inspiran directamente en ese tipo de educación de la Academia Platónica, donde los chicos tienen que hacer ciertas actividades físicas todos los días, ¿sí? Ya que el complemento, digamos, como hacían el enfoque ahí, era esto de activar el cuerpo para poder pensar, y entonces a partir de eso, pues fue una propuesta interesante, ¿no? Y ahí pude trabajar y aplicar muchas cosas de las que pude ir aprendiendo en el transcurso de mi maestría. Y ya ni bien terminé materias, pues ahí sí me fui a vivir al sur mientras hacía mi tesis, y estuve trabajando en la Universidad de la Patagonia, ¿no? Con la Facultad de Economía, que ahí estaba trabajando con contadores y profesionales en ciencias sociales, intentando pues aplicar un poco de esto, específicamente con historia de la filosofía y con ética, que es, digamos, como nuestras mayores áreas de aplicación, ¿no? Ah, qué bueno, me parecía ser entonces una experiencia muy enriquecedora y multidisciplinar la que usted vivió, y pues le damos la bienvenida nuevamente al programa, y aquí nuevamente a la universidad, al programa de filosofía, en su compañía como docente, la cual pues nos ha aportado mucho, teniendo en cuenta que ahora el profesor Diego pues está colaborando en la redacción del proyecto educativo del programa de filosofía, y pues ahorita vamos a hablar un poquitico más con respecto a eso. Por el momento, entonces, la importancia que tiene que generemos discusión alrededor del tema de las inteligencias múltiples viene enmarcada, como podemos ver en la cita que acabamos de mencionar de la política académica, viene mencionada en esa misma política que se le está planteando en este momento a docentes, estudiantes y jóvenes aspirantes a la vida universitaria en la región. La adopción de la teoría de Gardner en la nueva política académica tiende a reforzar un principio pedagógico de la universidad que ubica al aprendizaje relacionado con la cultura en el centro de cualquier reflexión. Y para ilustrar pues un poco ahora a nuestros oyentes, debemos decir que Howard Gardner cuestiona en su teoría algunas concepciones tradicionales de lo que entendemos por inteligencia, ya que esas formas de interpretar la inteligencia pusieron más énfasis en aspectos relacionados con la cognición. Ya esto de la cognición lo vamos a charlar un poquito más, y vamos a irnos ilustrando un poquito más a la audiencia en términos de qué es esa de la cognición, y un poco también vamos a charlar acerca de qué se trata este enfoque pedagógico de la universidad. Entonces, estas nociones tradicionales de inteligencia dejaron a un lado reflexiones importantes. Al concentrarse más en aspectos relacionados con la cognición, dejaron a un lado reflexiones importantes que provenían de cosas, por ejemplo, como la personalidad, las emociones y el aspecto cultural en el que se va desarrollando los procesos humanos. Este enfoque es el que hoy la universidad nos invita a poner en práctica, generando un impacto real en las necesidades particulares que tiene nuestro contexto regional.
Entonces, para que charlemos un poco el día de hoy, tenemos una serie de preguntas, pues que la idea no es que las contestemos una por una, sino como que ustedes tengan un panorama de cómo vamos a orientar la discusión. Y estas preguntas son las siguientes: ¿cómo conoció la obra de Gardner? En particular, pues nuestro invitado, ¿cómo conoció la obra de Gardner? ¿Y cuál es su cercanía con esta teoría desde su experiencia educativa? Otra pregunta que nosotros quisiéramos de pronto que reflexionáramos el día de hoy es ¿cómo puede lograr la universidad adaptarse a las exigencias que la sociedad regional y global actualmente demanda a través de teorías como las de Howard Gardner? Sí, ¿cómo puede lograr la universidad esa adaptabilidad a las exigencias regionales y globales a través de esta teoría? Otra pregunta, por ejemplo, Gardner define la inteligencia como una capacidad que se desarrolla bajo la influencia del medio ambiente, las experiencias, la educación recibida y la cultura. ¿Qué factores nuevos se introducirían entonces en términos de identidad? Nosotros sabemos que ahorita lo que la universidad está buscando en términos de identidad es un concepto que nosotros hemos llamado la uniquindianidad, ¿sí? Entonces, estos factores de medio ambiente, experiencia, educación y cultura, ¿qué factores nuevos se introducirían en términos de identidad cuando la universidad logre dejarse permear por las características particulares de nuestro contexto regional? Otra pregunta es ¿cuáles autores se plantean como base para el proyecto educativo del programa de filosofía? Otra pregunta sería ¿qué aportes le da la teoría de las inteligencias múltiples al logro de los principios de pertinencia, creatividad e integración que guiarán las dinámicas académicas de la universidad de aquí en adelante, que es desde cuando se nos está planteando la reforma? Entonces estamos viendo ya en términos muy generales que esto son reflexiones que se acercan al plano cultural, al plano de la identidad, al plano de ciertos factores que inciden en el desarrollo de la inteligencia. Entonces, pues, profesor Diego, ya usted nos dirá cuál ha sido su cercanía entonces con este autor, desde su experiencia. Bueno, Mario, yo conocí la obra de Gardner, si bien la había escuchado nombrar antes, la empecé a trabajar propiamente desde que empecé a estudiar psicología cognitiva, ya por principios del 2014, ¿no? Su obra, sin lugar a dudas, es de gran trascendencia en las ciencias cognitivas, ¿sí? Desde su primer trabajo como historiador de las ciencias cognitivas, que es, digamos, lo que hace en los 80 y 70, ¿sí? Pasando obviamente por su obra cumbre, que es la teoría de las inteligencias múltiples, que ha marcado un antes y un después, hasta las aplicaciones en pedagogía, que es, digamos, los productos que más nos interesan a nosotros, y lo que hoy en día él está proponiendo, que es lo que él llama las aplicaciones pedagógicas a esta nueva generación de las aplicaciones, ¿sí? Hoy en día no es desconocido para nadie que el que no sepa manejar las aplicaciones del celular o de la computadora todo el tiempo, pues se le dificulta mucho poder vivir, ¿no? Manejar un correo electrónico, el pronóstico del tiempo, el mapa, ubicarse, ¿sí? Inclusive los niños hoy en día nacen y en cuestión de año y medio ya están manejando un celular con muchas más capacidades que hasta un adulto que nunca estuvo acostumbrado. La pantalla táctil, por ejemplo, es algo tan versátil y tan importante para un niño en su formación que hoy en día es casi ineludible poder formar un chico sin utilizar estas herramientas, ¿sí? De hecho, él lo que dice es que antes debemos de aprovecharlas para poder lograr una mejor formación desde que son chicos hasta la formación universitaria, que es como su propuesta, ¿no? A ver, permítame, hablemos un poco también como de Gardner, ¿cierto? Para ubicarlo un poco, porque los productos científicos también hay que entenderlos desde el lugar donde se producen y la persona que los dice, ¿no? Gardner, recordemos que es un gringo, ¿sí? Un estadounidense, nacido por allá por el 43, ¿sí? Psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Harvard, nada más y nada menos que la Universidad de Harvard, que es conocida por todos, ¿no? Claro. Es conocido en el ámbito científico por una gran variedad de investigaciones y por un análisis diferenciado de cada capacidad cognitiva, que es lo que le ha permitido formular su teoría de las inteligencias múltiples, que son 7, y al final pues agrega una última, ¿cierto? Uh-huh. Y que esta formulación lo hizo acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2011, un premio pues de gran importancia que lo ha hecho, digamos, muy famoso en los ámbitos de habla hispana,
sobre todo en España, digamos, que es donde más se ha aplicado todo lo que él ha dicho y donde más ha viajado a poder aportar pues a su obra en habla hispana, ¿no? Bien, en esta primera parte de la obra, donde hace como esa introducción a lo que son las ciencias cognitivas, cuando yo estuve viendo por allá introducción a la psicología cognitiva, recién empezando en la maestría en la UBA, él trabajó un libro que se llama La nueva ciencia de la mente, ¿sí? En este libro es muy interesante cómo marca él desde una fecha de nacimiento de las ciencias cognitivas, que es por allá en el simposio de Hickson, el 11 de noviembre de 1956, y él dice que es una fecha en la que nacen las ciencias cognitivas porque es el primer momento en el que se reúnen Chomsky para hablar sobre su teoría del lenguaje, Miller para hablar sobre su teoría de la memoria, y Herbert Simon para hablar sobre su máquina de resolver problemas. Ajá, que digamos es lo que marca una fecha de nacimiento, ¿sí? Y eso a él lo hizo famoso y trascendental en una forma de hacer historia, marcando una fecha específica de nacimiento de una ciencia, que es algo que quizás ningún otro historiador que yo conozca por lo menos ha podido lograr hacer con un cúmulo de ciencias como son las ciencias cognitivas. Además, hacer una figura que es el hexágono cognitivo, donde representa las diferentes ciencias cognitivas, que son 6, ¿no? La inteligencia artificial, la psicología cognitiva, la filosofía de la mente, las neurociencias, ¿sí? Que son, digamos, ciencias o aportes que se están escuchando todo el tiempo hoy en día, ¿no? Claro, y digámoslo así, de alguna manera la actual sistema educativo ha propuesto que en todo el mundo las personas pueden aprender las mismas materias del mismo modo, y yo creo que eso es lo que Howard Gardner un poco pues fue crítico con eso, ¿no? Claro. Que no todos tenemos un mismo estilo de aprendizaje, que la inteligencia no es algo general, es decir, el que de pronto, como charlábamos ahora antes de empezar el programa, es decir, la inteligencia no es, el que es inteligente no lo es para todo, y en contraprestación pues el que de pronto no lo es, pues diríamos así, pues es una persona poco iluminada o bruta, por decirlo así, también para todo. Entonces yo creo que eso es un poco el reto que nos llama a pensar Howard Gardner, ¿no? De que es que estamos aplicando una medida uniforme y universal para poner pruebas de aprendizaje. Claro, sí, y sin lugar a dudas lo más representativo de su obra ha sido desenterrar estos dos prejuicios que son de la comunidad en general, y es una de considerar eso de que el que es inteligente para todo, ¿sí? O el que es bruto para todo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad específica aquí en Colombia tenemos una cosa que se llama prueba saber, ¿sí? Y en las pruebas saber a usted le dan un número que es un promedio general de muchas cosas, ¿sí? Y ese número ya aplica para todo, ¿sí? Independiente de que usted sea músico o lo que sea, usted termina rindiendo una prueba teórica, y para estudiar hasta música en una universidad donde se enseña música, le toman ese promedio como un prerequisito para poder estudiar música, cuando usted en una prueba teórica nunca le midieron una habilidad como podría ser esto que él llama inteligencia musical, por ejemplo, ¿cierto? Ajá, claro. Que no estaría contemplado en una prueba donde se estaba evaluando principalmente razonamientos lógico-matemáticos como están diseñadas comúnmente, ¿sí? Esto es una de las primeras críticas que él va a hacer a esos tipos de test psicométricos, como podría pensarse que es las pruebas saber. Las pruebas saber son una especie de test psicométrico de conocimientos generales y todo, digamos, un proceso de desarrollo de la educación media, ¿sí? Él va a criticar precisamente esta forma de evaluar, que está centrada principalmente en procesos lógico-matemáticos, como está diseñada la educación tradicional, ¿no? Eso es, digamos, el gran aporte, y es a donde quiere tender el nuevo proyecto educativo uniquindiano, al mostrarnos de cierta forma cómo se puede diseñar aspectos pedagógicos o un enfoque pedagógico en el cual la educación esté dirigida a la forma en cómo es el estudiante, ¿no? Eso tiene todas las implicaciones para poderlo llevar a la práctica, claro. ¿Sí? Hay que medir conocimiento previo del estudiante, hay que medir dónde están más o menos sus actitudes, y basado en eso, diseñar una especie de enseñanza personalizada, ¿sí? Que ahí ya entra un término mucho más complicado todavía para nosotros como profesores,
Cuando uno piensa en 46, 40 estudiantes y hacer una educación personalizada, y ahí es donde empieza a tener como... Hay un reto, hay una dificultad, habría es decir, tendríamos que desarrollar una capacidad que hasta el momento pues sería inédita, ¿no? Que es un poco, y incluso el PEU yo creo que nos plantea un poco a que los docentes actuemos de formas inéditas, actuemos de formas que antes no estaban estipuladas, actuemos de formas, digamos, más integradoras con el estudiante que llega. Entonces, en esa búsqueda de la integración resulta que se está pensando entonces, bueno, vamos a respetar el saber previo con el que llega el estudiante a la universidad. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es la educación que ha recibido? ¿Cómo llega ese estudiante a la universidad? Y a partir del análisis de cómo llega ese estudiante a la universidad, pues tendríamos que empezarnos a adaptar. Y si pensamos en una teoría como la de Gardner, entonces pues vamos a dar cuenta que no todo el mundo tiene la misma inteligencia, es decir, que inteligente no es el que es inteligente para todo, sino que hay un muy variado tipo de inteligencias y que más allá de ser inteligente para todo, la inteligencia es una capacidad que prácticamente todos tenemos, o sea, que tendríamos en muy distintas medidas, pero entonces el reto que está asumiendo la universidad en su nueva reforma es, bueno, ¿cómo vamos a actuar? ¿De qué maneras inéditas estamos dispuestos los docentes y todos los componentes de la universidad, desde la administración, para que esto sea un proyecto en conjunto, un proyecto que nos dé identidad, un proyecto que bueno, se está planteando en términos de uniquindianidad? Entonces, ese estudiante uniquindiano, ¿cómo llega, no? Frente a eso, pues ya parecería ser que la universidad está tomando decisiones en torno a asumir esos retos, porque digamos lo que es como un reto que se le está exigiendo a las instituciones ahorita. Deben lograr una adaptación a las exigencias que la sociedad actual demanda. Claro. Sí. Y digamos, la lectura que yo hago al respecto de cómo se puede adaptar esto y cuáles son los grandes aportes que nos puede dar la teoría de Gardner, es mostrarnos principalmente que la inteligencia, más allá de ser un conjunto de saberes guardados en la cabeza y el que es más inteligente es el que más sabe, ¿cierto? Que es un prejuicio. Claro. Es que sea una capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y al ser una capacidad de resolver problemas, es una inteligencia que se mide en contexto. No se puede medir en un test psicométrico. Se mide en su aplicación directa como profesional, ¿sí? O en el campo donde trabaja, cómo es capaz de resolver problemas. Y en la medida en que podamos incentivar y de cierta forma entrenar una capacidad de resolver problemas específicos de cada campo y de acuerdo a las capacidades o el tipo de inteligencia o el perfil y la personalidad del estudiante, es en esa medida en que podemos lograr también una mayor capacidad de cambio en nuestra sociedad, ¿no? En la medida en que estamos capacitando gente para resolver problemas y no llenándolos de conocimientos que quizás no sirvan para nada, ¿sí? Claro. Que es lo que pasaba con muchas metodologías tradicionales, ¿sí? No se les enseña algo o no se busca un problema específico donde se aplican cosas, sino que antes se adquieren unos conocimientos por si en algún momento sirven, ¿sí? Que era la metodología tradicional, ¿sí? Claro, y en ese sentido yo diría que pues es probable que si pensamos esto en términos de región, ¿no? Porque la universidad no es la Universidad del Quindío, es decir, delimitada solamente el espacio geográfico del Quindío, sino que es una universidad de región. Claro. Sí, y digamos que esta es una región que tiene unas características particulares y necesidades particulares. ¿Usted de pronto qué cree que a partir de esa reflexión del entorno regional pueda llegar de nuevo, si la universidad logra dejarse permear por esos aspectos de región, es decir, por las particularidades con las que vivimos aquí? Tenemos pues unas cierto tipo de necesidades que incluso en la misma política académico-curricular se plantea que el Quindío pues ha sido, por decirlo así, en una de sus problemáticas, una tan sola para mencionarla, y es, por ejemplo, un departamento con un alto índice de desempleo, por ejemplo, claro. Sí, y eso sumado pues a otras características de tono cultural, de tono educacional que en la región. Entonces, sin ser pues profundos conocedores de esta región, ¿qué cree usted que de pronto puede salir de novedoso si logra la universidad hacer esa reflexión y dejarse permear, dejar que entren esas características de la región particulares? Es decir, ¿qué tipo de educación estaríamos liderando y se estaría formando con el paso del tiempo? Porque pues la reforma no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino que con la colaboración y ayuda de todos y cada uno de los actores de esta universidad, pues se va a ir, digamos, materializando.
Entonces, en esa futura materialización de la educación, ¿qué cree usted qué nuevas configuraciones puede adoptar que con respecto entonces a la reflexión en torno a la región? Claro, sí. Y en ese punto, digamos, hay algo que es muy problemático o importante resaltar, y es que en esta medida, o sea, este tipo de educación tiene que tener una forma de evaluación, ¿sí? No es una evaluación psicométrica tradicional, donde se rinde una prueba teórica, sino que se tiene que evaluar en la misma medida, en que un profesional resuelva un problema específico. O si no, entonces, por más que muestre una inteligencia particular y su área, es cierto, y digamos una inteligencia emocional o una inteligencia muy racional, ¿sí? Independiente de este tipo de inteligencia, es cómo puede resolver un problema. Entonces, esto implicaría una gran cantidad de cambios, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, esto podría hacer que desaparezcan las tesis teóricas, y en la medida en que un profesional se gradúa, si hace una empresa y genera empleo, por ejemplo, atacando ese tipo de problemas o problemáticas generalizadas, ¿sí? O en la medida en que también además es capaz de proponer un emprendimiento que tiene que ver con paisaje cultural cafetero, cómo entenderlo también, ¿sí? Cómo se puede adaptar a una empresa turística que está creciendo en la región también, ¿sí? Claro. A atacar problemas que tienen que ver con sequía, por ejemplo, ¿sí? Fuentes hídricas, cómo las podemos aprovechar o cómo podemos buscar nuevas fuentes hídricas, que va a ser un problema futuro. Y claro, se ve venir poco a poco. Muy cercano, sí. Sobre todo muy cercano, sí, el futuro. Claro. Ya lo tenemos casi que encima esa problemática. Exactamente. Entonces, la medida de calificación sería la resolución de problemas, y eso generaría una presión en nuestra comunidad estudiantil y nuestros intelectuales, digamos, de la región, ¿cierto? Porque ¿qué más serían sino eso? Nuestros intelectuales para resolver problemas, y en esa medida es que tendrían una función dentro de la sociedad, no ganando notas o respondiendo preguntas escritas como es tradicionalmente, ¿sí? O presentando libros y acumulando materiales de libros, sino en la medida en que se resuelven problemas efectivos y prácticos, ¿sí? Claro. Que es a donde apunta la teoría de Gardner, ¿cierto? La teoría de las inteligencias múltiples, y esta teoría de la inteligencia como una resolución de problemas es algo que solo se puede medir prácticamente, no teóricamente. Muy bien, y desde esa perspectiva, y ya como para despedirnos, una última preguntita, Diego, con respecto al proyecto educativo del programa de filosofía, ¿no? ¿Cómo siente usted que hay familiaridad de este proyecto educativo del programa de filosofía en el que usted está colaborando y la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner? Porque pues yo tengo en cuenta que de pronto no es solo a Gardner el teórico que se está citando, por ejemplo, en un documento como el proyecto educativo del programa. Sí, y mira, en el enfoque pedagógico, como vos ahora lo nombrabas, cierto, tiene un componente que es integrador, otro que es sociocognitivo y otro componente que es experiencial, ¿sí? Claro. Para centrarnos un poco en ese aspecto sociocognitivo, ¿sí? Eso es una mezcla entre la teoría vygotskyana, que tiene que ver mucho con el cambio conceptual, ¿sí? Y con trabajar dentro de la sociedad, ¿sí? De caracterizar, digamos, el trabajo como la unidad fundamental a través de la cual se desarrollan las capacidades psicológicas, ¿sí? O sea, Vygotsky, por ejemplo, dice el lenguaje se empieza a desarrollar para poder trabajar con los demás, pero la unidad que va a medir todo es el trabajo, ¿sí? Es lo que nos humaniza, dice Vygotsky, siguiendo mucho a Marx en ese sentido, ¿sí? Y esta teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural, desarrollándonos a través del trabajo, también tiene grandes implicaciones en todo esto que, digamos, de cierta forma es la lectura que estoy haciendo, ¿no? Y es más o menos en donde se hace el empalme, ¿sí? Un poco con esa teoría sociocultural, un poco con la teoría cognitiva de Gardner, que es más o menos lo que le da la apertura, ¿no? Claro, ¿no? Muy interesante esta reflexión que el día de hoy hemos desarrollado con respecto a la reforma y a cómo podemos plantear una nueva configuración de vida universitaria, una nueva configuración de identidad uniquindiana, digámoslo así, que estamos ya a una universidad que se pretende más integradora y con tres ejes principales, tres principios: creativa,
Sí, una universidad pertinente, creativa e integradora. Claro. Y estas teorías, tanto de Vygotsky como de Gardner, nos están apuntando precisamente hacia esa pertinencia con la sociedad. Entonces, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No nos queda más que despedirnos y muchas gracias por habernos aportado estas reflexiones tan importantes en la discusión sobre el tema de las inteligencias múltiples, y esperamos pues contar su compañía en una próxima emisión. No, gracias, Mario, a ustedes por invitarnos y al programa de Filosofía en la Calle. Es importante tener estos espacios y espero poder acompañarlos en otra oportunidad y poder ampliar mucho esto, que esto nomás es como un paneo general de cosas que en realidad, si uno profundiza un poco más, puede lograr grandes cosas en el aula y con los estudiantes, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, profesor Diego. Entonces, les damos agradecimientos y bueno, y como una información general, damos también agradecimientos a los egresados que acudieron el 1 de noviembre a la invitación extendida por el programa de Filosofía y la Oficina de Atención al Egresado a un encuentro y cena donde de manera amena se charlaron aspectos relacionados con las reformas institucionales. Asimismo, invitamos a docentes, estudiantes y egresados a que participen y den sus aportes en los espacios que se abrirán desde el programa para la discusión de la reforma académica e institucional. Aplicando el principio de integración, invitamos a ser activos en tan importante momento para la filosofía en nuestra región. Muchísimas gracias a todos por su amable compañía. Filosofía de la Calle. Un espacio realizado por el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.